El Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón ha presentado hace relativamente poco un plan que recoge las medidas complementarias de la cuenca salmonera Narcea-Nalón. En ellas se piensa que el salmón puede ser un motor económico y creo que van por buen camino. ¿Queréis conocer algo más de este plan? Acompañadme, que empezamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al nuevo Veda Abierta. Hoy vamos a hablar del salmón asturiano. Hemos hablado en programas anteriores de la gestión del salmón global, pero hoy nos toca en nuestro país y en un territorio muy salmonero. Y para ello hemos traído a dos invitados que tienen mucho que decir. Los dos son asturianos y están muy metidos en el tema del salmón. A mi izquierda tengo a Juan Lázaro, pescador, vamos a ir por orden, pescador, geógrafo y encima es el gerente de desarrollo rural del Bajo Nalón. Juan, ¿cómo estás? Pues bien, encantado de estar aquí después de mucho tiempo y de hablar del salmón, que yo creo que nos hace mucha falta y es importante abrir el debate. Porque tú has estado aquí ya hace tiempo, estuviste hablando del salmón en muchos debates, en los Galgos Opodencos, o sea que ya sabes de qué va el tema, ¿eh? Un poco sí, y aguantamos aquí todavía una brecha. Muy bien. A mi derecha tenemos a David Villar, que es también un compañero técnico y también es todo un director general de Medio Natural y de Planificación Rural del Principado de Asturias. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Nacho, muchas gracias. Mi primera vez aquí, pero encantado de que nos hayáis llamado y poder dar datos y poder compartir experiencias con vosotros, y de la mano de Juan vamos a estar estupendo. Muy bien. Oye, la primera pregunta es importante, la voy a hacer a ti, Juan, porque creo que eres el gerente y eres el que desarrolla todo esto. ¿Qué es esto del programa, lo tengo aquí, de acciones complementarias de la unidad homogénea Cuenca Salmonera Nalón-Narcea? Bueno, pues se trata de un trabajo importante porque nosotros consideramos que el salmón es un elemento clave en la cultura, en la economía y en el desarrollo rural de nuestra zona, ¿no? Se trata de un proyecto de cooperación subvencionado con fondos de desarrollo rural de 3 grupos de desarrollo rural, Bajo Nalón, Es Entre Cabos y Camín Real de la Mesa, que trata de cumplir lo que aparece en la ley, que es que todas aquellas unidades homogéneas definidas de gestión, y en nuestro caso el tramo salmonero del Narcea-Nalón claramente lo es, debe tener un plan de gestión. Y nosotros lo que estamos haciendo es facilitar la tarea de la Administración elaborando una propuesta. Bueno, pues ya lo habéis visto. Yo creo que vamos a empezar por ahí, pero lo primero es darnos un paseo por el Narcea-Nalón, que siempre da gusto, bueno, ver todo lo que tiene aquello, lo que encierra y cómo se disfruta. Ved. Entre los pueblos de San Juan de la Arena y San Esteban de Pravia vierte las aguas el Nalón Narcea al Cantábrico. En su recorrido, la cuenca Nalón-Narcea viaja por este rincón del norte entre sus verdes valles que han sido parte de la historia y siguen siendo hoy la arteria principal del desarrollo rural de la comarca. Pero también es uno de los escenarios más demandados para la pesca del salmón atlántico. Decenas de pescadores buscan esos pocos minutos de gloria que les haga luchar con este pez. Un pez que despierta un sentimiento casi atávico en casi todos los ríos salmoneros del planeta. Las varadas del Narcea son míticas. Los sorteos y la espera en el famoso puente Quinzanas contribuyen a iluminar su paisaje característico. La pesca del salmón ha acompañado a la comarca desde tiempos inmemoriales. Pero los nuevos escenarios climáticos y sobre todo la tendencia con la caída drástica de las poblaciones salmoneras en todo el mundo hacen presagiar un futuro poco halagüeño para la pesca del salmón en nuestro país. Recientemente se han redactado las bases para conocer al salmón del Narcea-Nalón.
los instrumentos apropiados para iniciar el manejo de los desafíos a los que se enfrenta el mundo rural de la comarca, pero sobre todo utilizar la pesca sostenible del salmón atlántico como el engranaje de esa naturaleza salvaje que es capaz de generar arraigo y sobre todo un empuje económico ordenado. Para los pescadores, pero también para el resto de amantes de la naturaleza, la conservación de las poblaciones salmoneras debe considerarse como un reto prioritario. Es el momento. ¿Estamos aún a tiempo? ¿Volveremos a disfrutar de una especie que nos regala cada año su retorno? Juan, la verdad es que las imágenes dicen mucho de lo que se vive, de la pasión con la que se vive, no solamente en el Narcea, ¿no? en toda la cornisa cantábrica y en Asturias, por supuesto. Oye, el programa este de acciones complementarias, que tiene un nombre muy rimbombante, ¿verdad? Pero tiene las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿qué es lo que recoge? Hazme un pequeño resumen para que los espectadores sepan de qué va esto. Pues es muy sencillo, esboza lo que tiene que tener lo que es el contenido de un plan de gestión realmente de un río, ¿no? Lo primero que tienes que tener es conocimiento, análisis de la población, del río, los estudios, partiendo del axioma que siempre decimos, que ya es nuestro mantra de río, peces, pesca. Necesitamos saber cuál es el estado del río, necesitamos saber cuál es el estado de sus poblaciones y si podemos pescar o no. Básicamente eso es lo que hace, con luego una serie de datos complementarios, como por ejemplo es un código de manejo para cuando se van a hacer las repoblaciones, y luego todo eso concluye en una serie de propuestas. Es decir, analizamos cómo está el río, analizamos cómo están los peces, analizamos cómo estamos pescando, y de todo eso emanan una serie de propuestas. ¿Cuál es la diferencia que tiene este plan respecto a otros planteamientos? Pues que va acompañado de un proceso de concertación. Es decir, nosotros tenemos nuestro trabajo, lleva colgado desde primeros de año en las redes. Todo el mundo puede bajarlo, todo el mundo puede verlo, criticarlo y aportar. Se hizo una pequeña presentación en Pravia y después se hicieron tres reuniones sobre ríos, fue en Salas, en Cornellana, peces, que la hicimos en Pravia, en el centro de las Mestas, y pesca, que la hicimos en Belmonte de Miranda, a orillas del río Pigüeña. Y con todo eso, que nadie diga que no tiene información, que no tiene datos y que no hay una propuesta encima de la mesa para hacer sostenible la pesca del salmón. Bueno, me llama la atención todo lo que nos estás contando, que esto es del 2021, me llama la atención que hasta ahora, hasta el 2021, ni los grupos de desarrollo rural, o a lo mejor sí, pero la Administración no ha escuchado un poco el ABC de la gestión de cualquier especie en peligro de extinción o en peligro, como es el salmón, que tiene que basarse en esto. ¿Cómo es posible, David, que hasta ahora, ¿no? Hasta el 2022, no tengamos o no hayamos hecho caso a los mimbres básicos, ¿no?, de gestión? Yo creo que probablemente nuestras especies más singulares, hablo del oso, hablo del salmón también, que para nosotros es fundamental en los ríos, se han venido gestionando desde las sensaciones probablemente. Y lo que necesitamos es volver a gestionarlo desde los datos. Fue un compromiso de legislatura y fue lo primero que hicimos, más yo creo que me estrené al poco de nombrarnos con el Consejo Consultivo del Lobo, y fíjate qué especie para estrenarte, y basamos todo el conocimiento de gestión que tenemos en los datos. Tenemos que apoyarnos en científicos, en técnicos, pero sobre todo queríamos apoyarnos, y ahí nos brindaron la oportunidad el Grupo de Desarrollo Rural, de apoyarnos en el conjunto de la sociedad. Todos los sectores están reflejados en este documento, que es lo que nos falta, porque todos los sectores están reflejados en el río, lo veíamos antes en el vídeo. En el río confluyen muchísimos intereses y teniendo una buena base técnica, que la hay, un apoyo científico que lo tenemos que ser capaces de gestionar lo más valioso que tenemos en el río, siendo conscientes de que el río no solo son peces y que el río además se confluyen intereses que no solo son la pesca. Me parece bien lo que comentas. Como técnico, yo creo que es eso lo que tiene que... Sin embargo, hasta hace muy poco, bueno, hasta ayer, los que decidimos lo que se hace con un pez o con un recurso tan valioso como un salmón, son los pescadores. Es una cosa, perdóname, que lo tengo que decir aquí, que me parece
increíble cómo un pescador puede decidir cómo se gestiona una especie, porque es verdad que vosotros decís, no, lo va a hacer los gestores, pero al final el órgano consultivo, que son los pescadores, es el que al final decide, ¿no?, qué se hace, hasta ahora. Bueno, digo hasta ahora, lo que esperamos es que sigan estando presentes en la toma de decisión, pero que las decisiones las vamos a tener que basar en datos. Hay sectores económicos, la pesca marítima, en el que el Grupo de Desarrollo Rural también tiene una otra pata, ¿no?, con los grupos de acción pesquera. Y es que los pescadores, que además se basan en su economía, su modo de vida se basa en lo que pescan y cómo lo pescan, hay unos stocks de pesca, hay unas cuotas establecidas que se deciden en un grupo técnico. Luego siempre hay debate, siempre hay capacidad para negociación, pero los parámetros técnicos y científicos los ponen entidades que son neutrales y que es la propia Administración. La Administración es neutral, tiene que ir al interés general. Por eso en una actividad que también es económica, que además está valorado, tiene que ponerlo la ciencia, tiene que poner los límites y hasta dónde. Pues David, da gusto escuchar esas palabras, espero que no quede solamente aquí, ¿sabes?, y que se traduzca en algo más. Se utiliza el salmón, Juan, como un motor económico, ¿no? Está claro que el salmón es un motor económico no solamente en Asturias, en cualquier país del mundo. Los países con tradición salmonera, como puede ser Islandia, como puede ser incluso Estados Unidos si queremos, pues tienen un motor económico enorme con recursos quizá más numerosos, ¿no?, que nosotros. ¿Cómo habéis establecido que sea el salmón, digamos, la columna vertebral, ¿no?, de este desarrollo de la cuenca Nalón-Narcea? Hombre, para nosotros es, con los datos en la mano, bastante sencillo, ¿no? A lo mejor el 60 o el 70% de los salmones que se pescaron este año en España se pescó en nuestra cuenca, ¿no? Y tenemos además, ante el declive general de las poblaciones de salmones, nosotros nos mantenemos dentro de lo que cabe con mayor regularidad. No quiere decir nada que en el futuro a lo mejor tengamos mala suerte como otras cuencas. Para nosotros es importante porque es el elemento diferenciador. Es decir, tu trucha y otra serie de especies, el reo no, que del reo deberíamos hablar aparte, que yo creo que es importante, las tienes en todos los sitios. Pero ¿cuál es la singularidad de la pesca del salmón en España? La singularidad de la pesca del salmón en España es que tú vas a otros ríos y el paisaje y los lugares en los cuales pesca el salmón en España son únicos. Yo trabajé en proyectos de cooperación, vinieron suecos, vinieron noruegos a pescar aquí y valoraban la pesca más cualitativa que cuantitativa. Es decir, cuando venían aquí los suecos, dormían, comían en los hoteles con la gastronomía que tenemos allí, veían el paisaje. Yo creo que ese sí es un elemento diferenciador. Y eso es a por lo que tenemos que ir. No por una pesca, pesqué 20, pesqué 30, pesqué 40, pesqué uno en un sitio que es más difícil. Yo creo que eso sí lo podemos vender, pero protegiendo y gestionando lo poco que todavía tenemos. David, el salmón es un elemento, digamos, de cohesión. Decía en el vídeo que es casi atávico, ¿no? Es una atracción casi sensorial, ¿no?, para todos. Y tiene que formar parte de, bueno, no solamente de la cultura, ¿no?, que existe, sino de algo más, ¿no?, de un futuro. Me consta que, porque te conozco, sé que estáis desarrollando o intentando, es difícil por muchas circunstancias alrededor, intentando desarrollar nuevas acciones, ¿no?, para no solamente en el Narcea. Cuéntame qué tenéis pensado. Bueno, la idea es extender el modelo que nos brinda el Grupo de Desarrollo Rural al resto de cuencas. Como decía antes Juan Antonio, hay una obligación legal, tenemos que desarrollar planes de gestión por cuenca, pero lo que estamos ahora desarrollando son unas directrices generales para toda Asturias, unas directrices generales que nos van a decir qué objetivos tenemos, qué líneas de actuación vamos a acometer y cómo, sobre todo, que es lo que hacemos los técnicos, medir cómo vamos ejecutando estas medidas para alcanzar los objetivos. Esperamos presentar en el próximo Consejo de Pesca una versión muy avanzada de esas directrices para que el Consejo de la Pesca vea lo que es las directrices generales, el programa general de repoblaciones para ayudar a nuestros ríos a recuperar la población potencial, el programa de acompañamiento y de supervisión también de un servicio veterinario para nuestros centros colaboradores, los estudios y análisis que estamos haciendo los técnicos, los científicos con base también de sensorización de cada uno de los parámetros del río, conocer por técnicas de ADN, conocer también la abundancia o presencia de salmón, un conjunto de medidas que esperamos que con el apoyo de esta base de trabajo que tenemos en el Bajo Nalón nos sirvan para dar un futuro no solamente al salmón, sino al conjunto de ecosistemas que forman nuestros ríos. Hoy, por ejemplo, ahora va a haber una nueva orden de vedas, ¿no?, en el que supongo o tenéis intención de integrar, ¿no?, en esa orden de vedas lo que emana de aquí.
Yo he estado viendo el programa que es la primera vez que veo, bueno, un estudio pormenorizado, ¿no?, de la cuenca, ¿no?, y no solamente eso, sino sobre todo de los individuos que hay en el río. Y he recabado, ¿no?, información sobre todo en los salmones multiinvierno, ¿no?, los salmones que al final son los más grandes, los que suelen venir en primavera y los primeros que caen en las cañas, ¿no?, y son, digamos, nuestro patrimonio genético más importante. ¿Habéis pensado algo que hacer sobre ellos? Porque son muy pocos los que hay, pero son muy importantes. Bueno, contesta A tú ver, si quieres. yo creo que cuando se establezca un cupo por río, que es fundamental, no es descabellado y estaría bien establecer un cupo por mes también. Incluso medidas complementarias como establecer un tamaño o una longitud máxima tampoco estaría mal como propuesta. Aunque muchas veces sería difícil de hacer por el tipo de arte de pesca, de volver al pez y demás. Yo creo que eso es importante. Y es muy importante también trabajar en el río, porque yo soy consciente que un salmón que entra en enero o febrero, que aguante hasta fin de temporada, es bastante complicado. Yo creo que son dos aspectos que hay que tener mucho cuidado con ellos. Efectivamente, los salmones multiinvierno, que encima son los que más se pescan en el momento, pues pongamos 15 de mayo, 15 de junio, cuando están ahí, hay que permitir que la mayoría de esos salmones se distribuyan y suban para arriba. Por eso, una de las medidas que planteamos también dentro del plan es controlar el acceso a la pesca. A la gente dice acotar todo el río, no. Queremos saber quién va a pescar, cuál es el esfuerzo de pesca. Y es muy importante que cuando llegue la época a fin de año de freza, tengamos una variedad genética en el río de todo ese tipo de ejemplares. Los salmones que entraron al principio multiinvierno, los salmones pequeños, que cada vez tenemos menos, y los salmones de otoño. Porque si lo que estamos haciendo es condicionar la freza exclusivamente a los salmones que entran de otoño y a los monos que llamamos ahí a los salmones de un año, pues entonces estamos acabando con la genética del río. Sí, complementando un poco lo que dice Juan, lo que nos dicen los técnicos es, si tenemos una superficie de cuenca, tenemos que distribuir el recurso en toda la cuenca y además tenemos que distribuir distintas cohortes de población. Y nadie entiende, bueno, aquí conocéis seguramente la gestión cinegética, que se preserva los animales o los ejemplares más selectos. Si tenemos una talla mínima, no parece descabellado tener una talla máxima. Por supuesto. También, y hacer una selección es más complicado por el propio arte de la pesca, lo que decía Juan, pero estamos trabajando en conocer y distribuir los recursos, cada frezadero, cada zona de paso, cada obstáculo, distribuir el recurso a lo largo de toda la cuenca, por tamaños, por tamaños de entrada y por épocas de entrada, y luego distribuir también los tamaños máximos. Tenemos que intentar esos tamaños excelentes preservarlos. La sociedad tiene que ser capaz de entender, y los pescadores también, que el recurso excelente lo tenemos que saber conservar. Hablabas al principio, David, bueno, dabais importancia al tema de la repoblación. Yo soy un poco, un poco agnóstico, ¿no?, sobre todo en una especie como el salmón. En otras especies cuyo recurso y la capacidad de carga viene determinada por su hábitat, como puede ser la trucha, el salmón, yo soy un poco agnóstico, pero es una opinión mía. De hecho, creo que los porcentajes de retorno son bastante exiguos, para decir que son muy pequeñitos, y el coste es muy mayor. Sobre todo, quería preguntar, porque se basan todas las políticas en la repoblación, en tener un centro ictiogénico como elemento de colaboración con la Administración. Yo quería saber si todavía pensáis que eso puede ser la panacea, ¿no?, para recuperar el salmón. Yo creo que no es la única medida. Probablemente cuando había menos datos, menos conocimiento, cuando el resto de países y de regiones tenía una población suficiente para no tener que pensar en esas cosas, hacían lo que entendían con los medios que había. Pero la repoblación es una herramienta complementaria del resto de políticas. Primero, tener un buen hábitat, tener un hábitat accesible y tener unos buenos ejemplares con una buena genética. Lo que me interesa de esto es que sea una herramienta de cohesión también social, que se sientan implicados, las sociedades se sienten implicadas porque crían recursos que luego, vamos a decir, distribuyen a lo largo del río, ¿no? Importante que las condiciones sanitarias de esos ejemplares sean las adecuadas, eso es lo que hemos empezado a hacer, con una auditoría de todos ellos y que se integren en lo que llamamos una ADS, ¿no?, una asociación de defensa sanitaria, para que todos los parámetros sanitarios estén cumplidos. Y luego hacer un programa de repoblación que presentaremos, donde de manera quirúrgica, con unas pescas primero, sabemos dónde tenemos que complementar, ayudar al río. Pero eso no quiere decir que sea la única herramienta, es una herramienta social muy importante,
pero no es la única herramienta técnica. Más de cohesión, es muy de cohesión social. Yo estoy de acuerdo, sí. Bien. Y respecto a las repoblaciones, perdona que te interrumpa también, yo soy muy escéptico, ¿eh? Ya viste que hablamos alguna vez y demás. Yo creo que las repoblaciones tienen que ser hechas a la carta, en momentos determinados y en lugares concretos. Tienes que partir de un conocimiento del río y en el caso concreto del Narcea yo creo que es necesaria porque tú imagínate que en el Sella, en Caño, les pusiesen una presa. Imagínate que en el Cares les pusiesen una presa pues a la mitad del recorrido y que le evitásemos la mejor zona de freza de arriba. El Narcea yo creo que tiene la suerte de contar con el Nalón, claro, que tiene ahora una red muy tupida, y eso está analizado en el plan, sí, que realmente el pulmón del Nalón es el Cubia y el pulmón del Narcea es el Pigüeña. Claro, es que y la ahí cuenca es muy amplia. Donde tenemos que entrar a trabajar en detalle. Y es necesario saber, por ejemplo, la entrada de salmones que tenemos en Cubia, que se habló el otro día, entrada de salmones que tenemos en el Pigüeña, y repoblar en función a lo que hay. Te voy a poner un ejemplo de otro estudio del ESBA. El ESBA se hizo un estudio, tiene una densidad altísima de esguines, no tiene retorno. Mirad, me vais a perdonar, pero es que estoy un poco haciéndome así a los ojos porque me parece mentira que en el año 2022 estemos hablando de gestión, pero de gestión desde abajo. O sea, me parece mentira que hasta ahora no se haya hecho nada parecido a esto, de verdad. O sea, me tengo que pellizcar. O sea, esa es la impresión que me da, que yo estoy encantado, las cosas como son, como cualquier pescador, pero vamos, me deja alucinado. Por ejemplo, otro caso, el tema de las hidroeléctricas, que hay varias, la zona inundada, la zona no inundada del agua, las fresas que se quedan secas. Me imagino que eso también estará recogido en el plan y que tendréis que actuar sobre ello, ¿no? Oye, hablad entre vosotros. Sí, de eso sí te puedo aportar el dato. En la primera reunión que tuvimos de Ríos, y además ya actuó también, aquí vamos a hablar de la administración, antes de que empezase el plan, habíamos hablado con David y fue el primer año en muchos que cuando llegó la época de remonte de los salmones habían limpiado las escalas salmoneras de la administración. Cuando se abrió la temporada, los pescadores que habían pagado por ir a pescar un coto podían bajar realmente al coto. Y de la primera reunión que tuvimos en el verano en Cornellana, pues de ahí emanó primero, que es el primer año que recuerda a la gente que el río Pigüeña mantiene un caudal constante, porque prácticamente se secaba en verano, y eso salió del diálogo. Y luego, con un simple mecanismo, que lo hablamos antes, que es una red para impedir que los esguines se metan dentro de las turbinas, el 100% de los esguines del Pigüeña están pudiendo bajar por la rampa. Simplemente con eso lo que quieras. Y hay un compromiso por parte de EDP, que es quien regula la presa de Calabazos, para que cuando llegue la época de la freza no pase como otros años y mantengamos siempre un caudal constante. Yo creo que esa es la vía, ¿no? El cambio de ciclo se nota también en las hidroeléctricas y en el organismo de Cuenca. Firmamos un protocolo a principios de este año para poner por escrito lo que ya llevábamos, la buena sintonía que teníamos, y probablemente sea una de las cosas que ayudan. Que el organismo de Cuenca esté con nosotros y que esté haciendo cosas muy valientes, está trasladando acarreos, aguas arriba de presas a zonas donde el frezadero estaba limpio y lavado. Todas esas acciones de Cuenca, que es ver la Cuenca de manera integral, yo creo que no lo habíamos conseguido hasta ahora, ¿no? Y estamos todos a una. David, sabes, y Juana, sabéis que hay una normativa marco de agua, una directiva europea, que la tenemos traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico, que todo eso lo recoge. O sea, que las herramientas las tenemos ya. Lo que hay que hacer es hacer que las administraciones, todas, cumplan lo que está dicho. Igual que cumplan todos las órdenes o los mandatos o los estudios que se han hecho sobre el salmón, no solamente en España, sino, bueno, en todo el mundo, quiero decir. Una cosa de la que yo echo de menos es muchas veces que se comuniquen, ¿no?, las distintas administraciones, ¿no? Y es una cosa que también lo hemos hablado a veces, ¿no? Pongo el ejemplo de Navarra, con su pequeño río Bidasoa, que estaba hecho unos zorros, entre comillas, vamos a hablar así, y han sido capaces de darle una vuelta y, bueno, y ha sido por cosas como esta. Entonces, ¿no crees que esa comunicación, yo sé que tú piensas así, pero ¿no crees que esa comunicación tiene que ser más fluida? Bueno, la hemos reactivado. Hace una semana y algo nos hemos juntado las 4 comunidades junto con Navarra de la vertiente cantábrica y hemos hecho una apuesta en común de qué es lo que hacemos y a dónde vamos. Y también hemos hecho una apuesta en común en el siguiente escalón, que es con la NASCO, pasándole todos los datos de gestión que tenemos. Ya hemos participado en el grupo de trabajo y nos pasaron también el modelo que tienen predictivo para hacerlo correr con los datos de Asturias, y estamos esperando los retornos que nos den para tener una comunicación fluida. Tenemos que ir todos juntos. El problema o la solución va a venir de estar los 4 o 5, los mismos que estamos con la misma situación. Yo os comentaba muchas veces, ¿no?, que me estoy representado en las asociaciones asturianas que están, bueno, con vosotros, ¿no?, en el Consejo de Pesca, y están hablando con vosotros ahora del Narcea Nalón, pero bueno, en definitiva, pues, ¿cuántos somos? ¿1.000? Más o menos, ¿no? Por ahí, 1.000 pescadores, 1.000... Licencias, o sea, la masa social. Sí, la masa social, licencias...
pero creo que el Decenas de miles, salmón es mucho más que 1000 personas. Es lo que quiero que se desprenda de aquí, como hay mucha más gente de los que estamos allá arriba pescando que tiene esa capacidad también de, bueno, disfrutar de un pez, y también hay mucha gente que tiene otras sensibilidades. ¿Cómo vosotros que estáis ahí a pie del cañón, cómo notáis, cómo palpáis, ¿no?, de esas reuniones, cómo está el ambiente? A ver, yo el ambiente creo que entre las sociedades de pescadores enrarecidas, porque al final somos egoístas y queremos pescar, ¿no? Pero lo que sí me gusta es que existe una mayor sensibilidad global respecto, vamos a llamar, el recurso, que es una palabra que a los que no son pescadores les suena muy mal, ¿no? Yo creo que estamos en un buen momento en el cual pues, la coyuntura socioeconómica y cultural que tenemos es diferente a la de hace años y vemos el salmón con otros ojos, ¿no? O sea, llegaba un momento en el cual si pescabas un salmón y lo devolvías casi te insultaban, ¿no? Y ahora devuelves un salmón y es lo más normal, ¿no? Yo creo que tenemos que aprovechar esa inercia y sí tenemos que mentalizarnos de que esto se puede acabar, de que esto puede ser declarado, como ya hay intención por algún colectivo, de especie protegida, que tenemos que ponernos las pilas y que queremos, si seguimos querer ya no solo pescar, seguir teniendo salmones en nuestras aguas, hay que cambiarlo. Y yo palpo que es, a lo mejor tardamos tantos años cuando lo tenemos, porque yo creo que ahora sí es el momento. Ahora es como cuando tú pones a hacer una fabada, que es muy típico de Asturias, y empieza a hacer plop, 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 pues ya está, lo veo. Pues iba a decir, Dios te oiga, el salmón te oiga, querido amigo Juan. David, por terminar un poco, cuéntame bueno, estoy encantado de que me hayas contado estas cosas hoy aquí. No me esperaba que ibas a ser tan claro. Cuéntame cuál es tu, no sé, tu anhelo o qué es lo que pretendéis desde la Administración. Bueno, el mandato que tenemos es muy sencillo, ¿eh? Es que el recurso siga estando mejor o igual que como nos lo encontramos. Y eso es lo que tenemos que transmitir hacia los siguientes. Un poco mejor, ¿eh? Un poco mejor. Yo soy un obsesionado de la planificación y esto es solo planificar y trabajar. Necesitamos poner todas las bases para que esto no sea un discurso de 4 años, tiene que ser de 40, tiene que ser hacia el futuro. Y solo lo vamos a hacer si tenemos datos, porque los datos no los puede rebatir nadie, ni siquiera el que pretende hacer con ellos algo diferente. Los datos son los que van a hablar. Y yo creo que hay un momento, como dice Juan, en el que se están juntando todas las cosas buenas y la percepción de la sociedad cambió, pero cambió además hacia cuidar lo que es más escaso. Y probablemente tengamos más recurso económico de la observación de salmones. Yo a mis hijos los llevo desde que son bebés, a verlos al lado de mi casa, a ver cómo frezan. Y eso probablemente sea una forma de futuro que no hemos visto en los salmones, donde se pescaba para sobrevivir. Pero puede que la supervivencia del salmón pase por nuevas formas de disfrutar del río. Bueno, pues Juan, David, muchas gracias por venir. Ya sabéis que la media horita en el pozo siempre se queda corta. Lo único que interesa es que haya salmones en él. Nos vemos dentro de muy poco, en el siguiente Veda Abierta. Hasta la próxima vez. Sujeta bien la caña y líneas tensas. Adiós.